Bon dia, avui tenim aquí en el jardí de Can Alcover una presència important, la d'en Manu Pineda, que és eurodiputat d'Esquerra Unida i l'hem agafat una mica del vol i volem aprofitar que és aquí a Mallorca per participar en una conferència sobre el genocidi que s'està produint a Gaza per gairebé agafat el vol fer-li tres preguntes ràpides. Manu, molt bon dia, molt benvingut. Bona tarda. Escolta, en primer lloc, s'acaba la legislatura a Europa. Un balanç. Bueno, mi balance personal es interesante en el sentido de que yo he estado haciendo lo mismo que llevaba años haciendo, pero esta vez lo hacemos desde la institución en vez de desde la calle, con mucha más repercusión, más peso político. Pero no he modificado mi línea de trabajo. Afortunadamente el grupo al que represento respalda esa línea y en ese sentido bastante satisfecho. Luego en el trabajo político en las instituciones lo que me ha permitido ver es lo peor de la política. O sea, yo llevo haciendo política sin haber estado en las instituciones, pero llevo haciendo política desde el año 85, llevo militando en mi partido desde el año 88. Y mi política siempre ha sido en el ámbito sindical o en los movimientos sociales, en el ámbito de la solidaridad internacional. Yo he vivido en la Franja de Gaza 3 años y era un trabajo político pegado al suelo, pegado a la gente y para mí mucho más gratificante. Allí he tenido la oportunidad de ver lo peor de la política, sobre todo en este último periodo que ha sido más dramático, ¿no? Cuando estamos viviendo un genocidio como el que vive la Franja de Gaza y vemos cómo en el Parlamento Europeo todavía se sigue hablando de que Israel está ejerciendo el derecho a defenderse, ¿no? O cómo se han justificado golpes de Estado en Bolivia, o cómo se condenan a pueblos, al pueblo cubano, por ejemplo, se le condena cada 2 o 3 plenos porque está enfrente del imperio. Me he dado cuenta de un modo, o sea, de algo que yo ya sabía de algún modo, ¿no? Que la Unión Europea no tiene política exterior propia. Pues hemos visto como eso es muy evidente y lo he visto ratificado, cómo tiene actuar dictados de Estados Unidos en todo lo que sea política exterior. Y luego en lo interno, pues hemos visto las carencias de una Unión Europea que no ha sido capaz de hacer frente a situaciones como la pandemia, ¿no? Como los escándalos de corrupción en el tema de las vacunas, como no hemos sabido como pueblo fortalecer nuestro sistema, no como pueblos, como gobierno, como institución, no hemos sabido fortalecer los sistemas públicos de salud, no hemos sabido fortalecer el sistema educativo, tenemos unos estados cada vez más débiles y unos sectores privados cada vez más fuertes. Y nosotros, la gente de abajo, la mayoría social, los trabajadores, los campesinos, la gente que realmente trabaja, necesitamos Estado, porque nos va la vida en ello. El señor Florentino Pérez o la señora Botín no necesita un sistema público de salud, ni una enseñanza pública. Ellos tienen para pagárselo en la Sorbona o en Georgetown, no sé, ¿no? Pero nosotros sí lo necesitamos. Y cada vez hay menos Estado, cada vez la soberanía está más lejos. O sea, entre el 60 y el 85% de las medidas que nos afectan a nosotros en nuestro día a día no se deciden ni en el gobierno estatal, ni en el gobierno autonómico, ni en los ayuntamientos. Se decide en Europa. Nos dicen Europa como si fuera algo, una entelequia. Bueno, Europa somos nosotros. Todo lo que aprueba Europa lo hace con el beneplácito de nuestro gobierno. El Consejo Europeo, que toma medidas por unanimidad, con lo cual nada que no esté apoyado por nuestro gobierno puede salir. Pero ahora, con la excusa de que se hace en Europa, se pueden aprobar todas las medidas antisociales porque el enemigo pilla muy lejos, ¿no? Entonces, yo tengo esa sensación agridulce, ¿no? Por un lado, esa experiencia que me ha resultado muy interesante y que me ha permitido trabajar con mucha más eficacia en lo mismo que llevaba tiempo haciendo, pero por otro lado he visto lo peor de las entrañas de la bestia. Manu Pineda, eurodiputat, vares viure 3 anys a Gaza.
com vius la situació actual de Gaza i què trobes que s'ha de fer des d'Europa? Pues sí, mira, yo viví en la Franja de Gaza desde septiembre del 2011 hasta agosto del 2014. Yo he vivido dos agresiones, la del 2012 y la del 2014. La del 14 fue la más grave hasta esta. Esta no tiene precedentes, ¿no? Esta es lo más grave que ha vivido no solo Gaza, sino Palestina. Te digo para que te sitúes, el que yo estuviera allí ya era una anomalía. Yo estaba allí haciendo de escudo humano de los campesinos, los pescadores, porque por el hecho de cuidar, de labrar su tierra o de salir a pescar, los mataban los israelíes. Yo tenía que ir en los barcos con ellos, porque en el sitio en el que íbamos, los dos internacionales que estábamos allí, habíamos solo una chica italiana y yo. En ese barco no lo atacaban, bueno, a lo mejor disparaban al motor o al casco, pero no mataban a los pescadores. Pero sí veíamos desde nuestro barco cómo agredían a otros barcos, cómo mataban a los pescadores. Y los campesinos lo mismo. Cómo disparan a un campesino por el hecho de estar trabajando en su tierra, le pegan un tiro en la rodilla, en el hombro, en el codo o en la cabeza y lo matan, ¿no? Y donde estábamos nosotros no los mataban, disparaban cerca nuestra, veíamos levantarse la arena al lado de nuestros pies, pero no mataban. Pero claro, éramos dos nada más, 2 o 3 kilómetros más al sur o más al norte sí los mataban. Digo, eso es el día a día en la Franja de Gaza, no cuando hay una agresión. En la agresión del 14 yo estuve de escudo humano en un hospital que lo bombardearon con nosotros dentro. Tuvimos que evacuar a los enfermos entre el humo y los escombros, ¿no? Se nos murieron varios en el camino. Luego estuvimos en la ambulancia porque estaban agrediendo también la ambulancia y tuvimos que sacar yo saqué con mis manos infinidad de cuerpos destrozados, porque cuando te cae un misil de 1 tonelada ahí no hay heridos, ahí hay solo cuerpos destrozados, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos viendo es esto multiplicado a la enésima potencia, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo un genocidio brutal que está complementado. Las bombas, aquí están hablando de números que son falsos, absolutamente falsos. Se está hablando ahora mismo de 32.000 y pico muertos. Eso está lejísimo de la realidad. 32.000 y pico muertos son los que han muerto directamente bajo las bombas o en las 24 horas posteriores al bombardeo. El que muere 3 días después ya no está en ese cómputo. ¿Cuántos son esos? Los que están muriendo de hambre, de sed, de frío, por las enfermedades que impone el bloqueo, el asedio medieval que está sufriendo la Franja de Gaza, que lo ha convertido en una suerte de gueto de Varsovia, eso tampoco se contabilizan. Los 13.000 cuerpos que están todavía debajo de los escombros de sus casas bombardeadas tampoco se contabilizan. Estamos viendo cómo había un desplazamiento forzoso de toda la población de Gaza hacia el sur, y ahora allí que los tienen a todos en una ratonera, los están dejando de morir. En paralelo, nuestros gobiernos, y digo, ahí nos salvamos nosotros. Afortunadamente el gobierno español no solo nos ha sumado a eso, sino que ha incrementado su ayuda a la UNRWA. Pero como Estados Unidos y todos sus gobiernos títeres, empezando por Alemania, que niega este genocidio. Hay que decir que Alemania parece que ha tenido a lo largo de la historia ciertas dificultades para detectar los genocidios, ¿verdad? Cuando lo han llevado a cabo ellos mismos y en otros sitios, ¿no? Pues le han retirado la subvención a la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, con lo cual se están sumando de forma activa a estas medidas que están generando hambruna y tanta muerte, ¿no? Y estamos viendo también cómo el régimen genocida israelí no está acatando el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que le imponía una serie de medidas cautelares para parar este genocidio, y no solo no la está implementando, sino que va incrementando la agresión. Y la Unión Europea, me digo, Estados Unidos, no podemos esperar mucho de eso. Estados Unidos está detrás de todas las guerras que ha habido en el mundo desde el año 45, ¿no? Pero la Unión Europea, por seguidismo de Estados Unidos, por esa mala conciencia que tienen, porque la Alemania nazi y sus aliados mataron a 6 millones de judíos, se han puesto del lado del agresor en vez de la víctima, convirtiéndonos en responsables de un holocausto hace 80 años y en cómplices de otro holocausto ahora. Nosotros, desde luego, vamos a seguir batallando. Vamos a seguir batallando y vamos a seguir llamando a la movilización porque es efectiva. Te digo una anécdota, me imagino que me estoy extendiendo mucho y tendré que ir cortando, pero una anécdota. En el primer pleno después del 7 de octubre, que fue 2 o 3 días después, sí,
yo planteé al inicio del pleno una modificación del orden del día para que se incluyera un debate sobre el genocidio que estaba llevando a cabo Israel. Y conseguí, de 705 votos que tiene el Parlamento Europeo, 705 parlamentarios, conseguí solo 23 votos. Hemos seguido intentándolo en cada pleno. En el penúltimo pleno ya conseguimos que el Parlamento Europeo aprobara un llamamiento al alto el fuego. Mayoría. Por mayoría. ¿Y eso es porque ellos han visto la luz? No. Eso es porque hoy en día les cuesta votar del lado de Israel. Nosotros tenemos que hacer que nuestros gobiernos y la Unión Europea, por supuesto, se pongan del lado correcto. Y se van a poner del lado correcto si las movilizaciones pesan más que la presión de Israel. La presión de Israel y Estados Unidos es muy poderosa. Nosotros tenemos que hacer que las movilizaciones sean más poderosas todavía que eso. Som conscient que podries parlar una hora més sobre la qüestió i molt més. Telegràficament, per acabar, ets el candidat d'Esquerra Unida de nou en el Parlament Europeu, hi haurà eleccions al juny. Quines perspectives s'afronta aquestes eleccions europees, no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de tota la Unió? Estamos en un momento muy negro de la historia. Las encuestas dicen que en el conjunto de la Unión Europea, si los dos grupos de extrema derecha, digamos, las derechas tienen 4 grupos en el Parlamento Europeo. Los liberales, que es donde está Ciudadanos, los conservadores, que es donde está el PP, ECR, que no me acuerdo lo que significa, European Conservative and Reformist, que es donde está Vox, y hay otro todavía más a la derecha de Vox. O sea, te digo para que nos situemos cómo está el patio allí, ¿no? Si los dos más de extrema derecha, el ECR e ID, que son los dos más de extrema derecha, van juntos, se espera que sean el primer grupo parlamentario, por encima incluso del PP, que sería el segundo, ¿no? O sea, ahora mismo hay gobiernos... ¿Son anti-Unión Europea, en teoría? Bueno, algunos de ellos son anti-Unión Europea y otros no. Lo que sí son neofascistas. En algunos casos... En algunos casos son anti-Unión Europea y en otros casos no. Pero eso no es... Yo creo que el llamado anti-europeísmo, el euroescepticismo de ellos en muchos casos es de forma oportunista, tacticista, electoralista. Porque la Unión Europea es un mal invento, es un invento que empobrece a la gente. Entonces ponerse del lado de eso pues le puede rentar votos. Pero lo que está claro es que son gente que combaten las libertades, que combaten a los derechos de los trabajadores. Uno de sus primeros objetivos cuando llegan al poder, lo estamos viendo en la Italia de la mussoliniana Meloni, son los sindicatos, acabar con los sindicatos, que combaten los derechos de la mujer, que están del lado de los ricos frente a los pobres, que combaten los derechos de LGTBI, son negacionistas del cambio climático, son terraplanistas, estaban en contra de la vacuna. O sea, estamos hablando de gente que se le llama humanos pues porque se le llama humano a casi cualquiera, pero gente que desde luego son un peligro para la sociedad. Y desgraciadamente, el hecho de que la política clásica no esté dando soluciones a la gente hace que estos den respuestas fáciles a problemas complejos. Cuando tú tienes un problema, cuando tus problemas están resueltos, tú tienes cubierta, tú tienes vivienda, tienes medicina, tienes educación, comes todos los días, tienes para vestirte, a ti no puede venir nadie a decirte que los inmigrantes vienen a destruirte porque no te lo crees. Cuando tú estás desesperado y la política no te da soluciones, llegan esta gente y cala ese discurso. La mejor vacuna contra la extrema derecha es la justicia social. Son las medidas que favorecen a la población. Y ahora mismo la política no está dándolas. Nosotros tenemos que hablar claro y sin complejos de los derechos de la gente. Tenemos que ver que esto no puede ser que los ricos sean cada vez más ricos y la gente trabajadora tenga que decidir si enciende la luz o come porque no tiene para las dos cosas. Que tengan que destinar en algunos casos
Y son números que son difíciles de creer, pero yo lo escuché antes de ayer en los informativos, que en algunas regiones los jóvenes tengan que dedicar el 80% de su salario a pagar la vivienda, que además no es una vivienda completa, sino que tienen que alquilar un dormitorio. Esa gente está desesperada. Y cuando llega un fascista de esto a decirle que su problema es que viene un árabe a violar a tu hija, a robarle el bolso a tu madre, a venderle droga a tu hijo y a quitarte a ti el trabajo, cuando tú estás desesperado te lo crees. Nosotros tenemos que hablarle claro a la gente, no podemos engañarle, no podemos ante los problemas querer resolverlos con una sonrisita. Tenemos que hablar claro y decirle a la gente que sus problemas no son de los del sótano. Nosotros no podemos permitir que nos echen a pelear los de la planta baja con los del sótano. Nuestros problemas nos los imponen los del ático, que están robándole a los del sótano y a los de nosotros, están explotando a la gente que tienen que estar repartiendo pizzas con una bicicleta y que cobran una miseria, a la gente que tienen un contrato de 4 horas y trabajan 12 horas. Nosotros tenemos que ponerle solución a esas cosas. Nosotros no podemos permitir que las grandes ciudades se conviertan en escenarios para turistas y que estemos echando a los ciudadanos. Y si nosotros no le damos solución a eso, van a venir unos fascistas y van al final a quedarse con la política. Ya pasó en Europa, en Alemania en el año 33, ya pasó en Italia también en el siglo pasado, ahora mismo está pasando en Polonia, en Hungría, en Suecia y en Finlandia, que parecía que eso era la leche, que allí nunca iba a haber nada más que socialdemocracia. Están los fascistas en el gobierno. Nosotros, afortunadamente, se separó el 23 de julio, algo que parecía que ya estaba escrito, que es que iban a llegar los fascistas. Imaginar un gobierno con Abascal de vicepresidente, con ¿cómo se llama? Ortega, no sé qué, el fascista Ortega en mí, de ministro de Interior. Imaginaros, hemos estado a punto de que esto sea así. Ahora, lo que tampoco podemos es, desde el gobierno, y te digo, nosotros somos una fuerza que está en el gobierno, lo que no podemos es vivir solo diciendo tenéis que votarnos a nosotros porque se nos vienen los fascistas. Si nosotros tendremos que hacer política a favor de la gente, aprovechar esta oportunidad que nos han dado. Nos han dado una oportunidad que parecía que estaba perdida. Nos han dado una oportunidad. Hagamos política a favor de la gente. Dejémonos de casitos, de corrupción, de picotacitos aquí, de hacer políticas para Endesa, para Iberdrola, para no sé quién, para el Banco Santander. Dejémonos de cuentos porque nos lo estamos jugando todo. Y sobre todo, dejémonos de apostar a la guerra. Es vergonzoso ver a la ministra Robles y a Pedro Sánchez diciéndonos que nos preparemos para la guerra. Manu, has plantejat molt de temes que podrien donar per molt més, però ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, un placer. Gràcies, audiència. Vida, vida.